Y la presidenta Michelle Bachelet anunció que en septiembre se va a iniciar el proceso para crear una nueva constitución. Y la propuesta, bueno, es parte ahí de las conclusiones del informe desarrollado por la Comisión Asesora Presidencial para la Transparencia. Y estamos acá en CNN Chile con uno de los integrantes de esta comisión, el economista Manuel Riesco, para profundizar justamente en este tema. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver, este proceso del cual se ha estado hablando y discutiendo durante estos últimos días, que ha generado una controversia política más o menos, ¿es algo que debiese iniciarse sí o sí más pronto de lo que para muchos se esperaba? Bueno, el tema de la nueva Constitución fue uno de los temas más debatidos en el curso del trabajo de la Comisión Engel. A partir de la primera sesión fue un tema que se planteó en la discusión. ¿Salió de manera espontánea? No espontánea, porque la presidenta, cuando convocó a este consejo, lo convocó para que la asesorara, ¿sí?, sugiriendo medidas para recuperar la credibilidad en las instituciones. ¿Ya? Y naturalmente, el tema de la nueva Constitución es un punto crucial, central, de un nivel superior en términos de la confianza en las instituciones. Y por eso desde la primera sesión el Consejo decidió abordar el tema planteado en dos grandes grupos. Por una parte, en hacer un diagnóstico general y plantear a la presidenta las medidas más gruesas, más generales, que a juicio del Consejo eran necesarias para que la ciudadanía recuperara la confianza en las instituciones. Y en primer lugar, en ese punto, el plantear que la discusión constitucional, planteado en los términos que lo dice el informe del Consejo, es un tema en el cual estamos todos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo respecto de la nueva Constitución que queremos, del contenido, pero también en desacuerdo respecto a cómo vamos a lograr ponernos de acuerdo. Sin embargo, lo que dice el informe del Consejo es que estos desacuerdos no pueden ser óbice para que iniciemos desde ya este proceso de discusión. Porque si no lo iniciamos, este enorme caudal de energía que se está liberando con esta crisis que estamos viviendo, no va a poder encontrar un cauce suficientemente ancho para encauzarse en una dirección de progreso, de mejora. Si se piensa que es posible canalizar esta enorme cantidad de energía con medidas pequeñas o medidas que apunten en una dirección o en otra, eso no es posible. ¿Y por qué sorprendió tanto entonces en el ámbito político este punto en particular, si era, al revés de lo que quizás muchos piensan, el punto esencial de partida, de discusión de uno de los informes quizás más esperados por la política chilena? Bueno, lo que pasa es que hay gente que no quiere abordar este tema, pero a mi juicio eso es una ceguera muy grande. Y de hecho en la comisión este punto fue aprobado por unanimidad. Es decir, esta idea de efectivamente abordar desde ya el tema constitucional fue algo que fue aprobado por todos en el Consejo. Es interesante el papel que jugó en este tema el consejero Agustín Esquella, que es un columnista del diario El Mercurio. Él fue el que redactó la primera versión, la primera y segunda versión del capítulo del informe, que es el capítulo introductorio de diagnóstico. Y en ese texto, el punto principal redactado por el ex consejero Agustín Esquella es precisamente el que plantea esta idea que le acabo de mencionar. Él es el que dice esto de los desacuerdos, pero que esos desacuerdos no pueden ser óbice para que iniciemos este proceso y no le debemos temer a esto. Ahora, por cierto, el Consejo no era su papel pronunciarse respecto de qué manera vamos a abordarlo, ni tampoco de qué contenidos vamos a darle, pero sí es clarísimo al decir que esto hay que abordarlo desde ya. Ahora, internamente tampoco, sin caer en
que nos cuente infidencias, pero se tocaron o se abordaron quizás posibles formas de poder, más allá del consejo que usted le puede dar a la presidenta, que como consejo le hayan dado a la presidenta, claro, sino que internamente, posibles fórmulas de otros países que a lo mejor pudiese ser adquirida por Chile. No, la verdad que no, porque eso sí que iba más allá del cometido del consejo. Lo que tenía que hacer el consejo era básicamente sugerirle a la presidenta cuáles eran las grandes líneas que a nuestro entender había que abordar para superar esta crisis de confianza. Y entendiendo eso entonces, si este era el punto prácticamente el primero que tocaron, y uno de los más importantes. Así es, el primero que tocamos. El primero que tocaron, y el más importante. ¿Cuánto influiría en nuestro país que dentro de la política chilena este tema no llegue a un acuerdo, no se discuta como corresponde, pensando en que de ahí se desprende el otro importante, que es la probidad, el manejo interno político, el financiamiento de campañas, y en fin, todo lo que sí se ha estado hablando? ¿Cuánto influye el no tocar este tema en desmedro del otro? Mire, le voy a responder con las palabras del informe que obedecen al texto redactado inicialmente por el consejero Esquella. Él dice algo que es muy razonable. Dice: si no abordamos este tema, de partida no estamos atendiendo a un consenso que tenemos todos, porque podemos estar en desacuerdo respecto de qué nueva constitución queremos o de cómo vamos a llegar a ella, pero lo que estamos todos de acuerdo es que hay que cambiar la actual. Y si no lo hacemos, dice el informe, dado que este es un tema de un nivel superior al del resto de las medidas, puede ocurrir que al no abordar este tema que es de un nivel superior, las medidas concretas pierdan legitimidad. Y como de lo que se trata es que nosotros abordemos el problema que hay en toda su dimensión, no escondiendo, digamos, las partes más gruesas para quedarnos en el detalle, entonces es fundamental que este tema se aborde en conjunto con los otros. Porque es muy interesante plantear, fíjese usted cuál es el contenido del informe. El contenido del informe son 4 grandes áreas. Lo primero es que reconoce la gravedad, no la gravedad, porque no lo toma como un problema, sino que como una oportunidad. La magnitud de la crisis que estamos viviendo. Es una magnitud muy grande, es una cantidad de tensiones muy grandes las que se están hoy día manifestando, están fluyendo. Ahora, en segundo lugar, que para poder encauzar eso adecuadamente hay que abordar el tema constitucional. Ahora, desde ya, no dice más que eso. Pero a continuación plantea democratizar de manera muy significativa el sistema de financiamiento de la política. Las medidas de democratización del financiamiento de la política son de un orden de magnitud similar al del cambio del binominal. Es muy importante lo que propone el informe en esa materia. Por ejemplo, terminar con el aporte de las empresas y que todos los aportes grandes de personas sean públicos. Eso es un cambio muy grande. Y al mismo tiempo aumentar el presupuesto, el financiamiento público de los partidos y de las campañas. Entonces, eso es un cambio gigantesco que democratiza el sistema de partidos, de elecciones. Ahora, por otra parte, plantea paralelamente a democratizar el financiamiento de la política, plantea hacer más competitivos los mercados. Y hacer más competitivos los mercados es democratizar los mercados. Y dice el informe de manera muy clara que de lo que se trata en un ámbito y en el otro es de terminar con la influencia indebida que tiene tanto en el ámbito de la política como del funcionamiento de los mercados los grandes intereses económicos que tienen capturado, esa es la palabra que usa el informe, un ámbito y el otro. Pero paralelamente, como no se trata solo de dictar normas, que es muy fácil dictar normas y dictar penas del infierno, si usted quiere, si se violan esas normas, pero si nadie las cumple y si nadie lo pilla, no sirve para nada. Entonces, paralelamente, el informe aborda el tema de reforzar, de profesionalizar, de hacer más independiente y más calificado y con más atribuciones el aparato del Estado. ¿CERVEL? En el caso de las elecciones, el CERVEL, pero en el caso del funcionamiento de los mercados, las atribuciones de la superintendencia, por ejemplo, para que efectivamente las normas antimonopolio se cumplan, las normas contra el uso de la información privilegiada se cumplan, etcétera, etcétera.
Entonces, es un planteamiento en conjunto que es un planteamiento grueso que significa un paso de progreso gigantesco si se logra. Ahora, cuando hablamos de nueva constitución, en 2005 hubo una serie de modificaciones, algunas bastante profundas, anteriormente también. Por otro lado está el Código Civil, el Código Procesal, que eso se van a mantener más o menos, muy difícil que cambien, se mantienen. Entonces, cuando hablamos de cambio, de una nueva constitución, ¿de qué estamos hablando? Porque muchos grandes cambios tampoco pueden haber. Hay cosas que quizás se van a mantener, otras que ya se cambiaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una nueva constitución? De una nueva constitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que ser una constitución en la cual, como se ha dicho en el debate que ya está cursando, se parta, digamos, de... alguien ha dicho por ahí de un papel en blanco. Bueno, no se trata de partir de un papel en blanco, se trata de partir de las mejores tradiciones de nuestra historia, en primer lugar, y se trata de partir también de las mejores experiencias a nivel internacional y también de las malas características que tiene la actual Constitución. Por ejemplo... Es una revisión completa. Por supuesto. Y plantearse una constitución que sea, digamos, adecuada al nivel de desarrollo y al nivel de, digamos, avance que ha tenido nuestro país. Le queremos agradecer haber estado junto a nosotros y haber compartido estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.